Ok. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Estamos ahora con Carlos Torres. Eh, bueno, entre otras cosas, espero hablar de educación, que es un tema que a mí me gusta y creo que es importante, aunque no tengo la experiencia técnica o la formación en educación, y justamente por eso es que quisiera compartir esta conversación con Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto compartir Sí. algunas ideas contigo. Sí, igualmente. De hecho, no hablamos hace varios años, así Sí. que me gustaría primero que me cuentes qué estás haciendo ahora, cuéntanos un poco en qué estás. Ok. Bueno, actualmente yo trabajo en algunas universidades privadas acá en Perú. Bueno, terminé mis estudios de maestría, tengo el grado, estoy llevando un curso de doctorado en lo que es didáctica de la matemática y también trabajo en el Ministerio de Educación. Ah, mira, de Perú. sí. Sí. En qué área trabajas en el ministerio? Que es, de hecho, Ah, no ya sé. es. Bueno, yo ahorita trabajo en la unidad de medición de la calidad de Ujú. los aprendizajes, seguramente has escuchado, ¿no? Sí, Es una oficina del ministerio que trabaja elaborando pruebas estandarizadas. claro. Ujú, sí. ¿Y, y en y qué cursos dictas? ¿O qué curso estás dictando? ¿O, Ah, o cuáles dictas sí. normalmente? Ujú. Bueno, bueno, el año pasado, el último semestre, dicté el curso de matemática discreta para profesores en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Ujú. pero en semestres anteriores he dictado didáctica de la matemática, historia de la matemática e inclusive historia de la física. Ah, mira, Sí, interesante. eso fue en San Marcos hace 2 años, más o menos. Mira, Ujú. ahí tenemos algo en común porque, bueno, yo enseño matemática discreta en Ah, mira. pregrado, en LUTEC, Ajá, ajá. y le dan bastante importancia, de hecho, por eso entré a UTEC, le dan bastante importancia a la matemática discreta para lo Ujú. de computación, ¿no? Exacto, Y de exacto. hecho, en UTEC hay dos cursos en el pregrado, discretas uno, discretas 2. Ya, Y sí. Bueno, sí. mira, yo te comento para que tengas una idea. Lo que pasa es que en la formación del profesor de secundaria, al menos en la Universidad Católica, en el plan de estudios involucra, entre otros aspectos matemáticos, disciplinares, lo que es matemática discreta. Y esto fue, si no me equivoco, un aporte de Uldarico Malaspina, del Ujú, profesor Uldarico Malaspina, que él incluyó justamente o propuso ese curso, ¿no? Que el nombre exacto es Matemática Discreta y Optimización. ujú, Entonces, él ya se jubiló de la universidad, entonces yo cogí el curso y ya dicté 2 semestres y lo que hice fue adecuar algunos tópicos de matemática discreta porque justamente es un campo pues amplio y abstracto, vincularlo a la necesidad que, digamos, de los profesores de matemática de escuela o de colegio. Entonces, ahí, por ejemplo, trabajamos como seguramente tú manejas, ¿no? Con más amplitud, aspectos vinculados a teoría de conjuntos, aritmética modular, teoría de números, y terminamos con una parte de grafos, exacto, ajá, grafos, sí, ujú. Sí, 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 de hecho, sí, he hablado de este tema con el profesor Uldarico alguna vez, ajá, de que en realidad en el Perú, sobre todo en el colegio, quizás no está muy desarrollada la matemática discreta, o sea, no hay muchas exacto. referencias, no hay muchos libros o materiales, y que en sí la formación de los profesores, eh, diría que falta conocer bastante, ¿no? O sea, es como que la idea que yo tengo, nuevamente, no es la idea técnica, pero mi apreciación es que los profesores, por ejemplo, en la parte conteo, que es muy importante en probabilidad, Ujú, la tienen como que muy de fórmula. Y exacto. eso es como que viene esta parte, les enseño fórmulas Claro. y les evalúo con un problema o varios problemas en los que tienen que ver a qué corresponde o qué fórmula es, ¿no? Y eso Ujú, es algo que
que dista mucho de la realidad, ¿no? Claro, Matemática claro. discreta más amplia, hay ideas que no se trabajan, ¿no? Que deberían verse, ¿no? Sí, Y claro. Y yo solo para complementar lo que dices, eso se ve, digamos, hay necesidad de incluir aspectos de matemática discreta inclusive en la propuesta curricular nacional. sí, Entonces, si uno, claro, yo decía a mis alumnos, les decía, pues una tesis de grado fácilmente puede ser mapear aspectos de matemática discreta en la propuesta curricular nacional. Eso pues un tópico interesante de tesis, ¿no? Pero también cabe indicar que en las universidades, al menos yo no conozco mucho el detalle del plan de estudios de algunas universidades, pero al menos hasta donde yo sé, en San Marcos y en la Universidad Católica, al menos en San Marcos específicamente, me parece, hasta donde yo sé, no hay un curso especializado dirigido o que involucre esos tópicos, ¿no? Lo que tú mencionas. sí, Y también hacer la salvedad de que esa percepción que tú tienes seguramente lo has identificado no solo en la parte del conteo, ¿no? En general, en algunos sí, tópicos de matemática, en otras ramas de la matemática, vale decir que el profesor busca la fórmula y eso lo transmite a los estudiantes y eso se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque a modo de anécdota, cuando a yo ver, enseñé en San Marcos, a mí me llamó mucho la atención, no sé si alguno de mis alumnos va a ver este video, pero yo lo he dicho públicamente. seguro, tienes que Eh, compartirles. Cuando yo enseñé el curso de estrategia, ya, el curso, mira el nombre bien interesante, era Nuevas Estrategias, algo así, Nuevas Estrategias de Enseñanza en la Matemática, eso era el nombre del curso. Entonces yo dije, bueno, pues hay que darle las nuevas estrategias, digamos así, ¿no? Entonces yo les hablaba pues de distintas propuestas, ¿no? Vale decir, por ejemplo, el uso de la historia de la matemática para aprender matemática, la formulación de problemas, etc., etc. Pero a la hora de la evaluación, que justamente yo les pedía Ujú, que ellos elaboren una sesión de aprendizaje, una propuesta, una unidad, digamos, de clase, la mayoría se iba a lo que hacían ellos habían enfocado la matemática en la academia, ¿no? En la escuela ujú, privada. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y yo les decía, ustedes están todavía con el chip, ¿no es cierto?, de décadas del siglo pasado y que ahora, sobre todo con el asunto de la tecnología, el avance de todas digamos, la parte tecnológica vinculada, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ya eso está como desfasado, ¿no? Entonces, esto se está llevando al aula. Entonces, en las evaluaciones nacionales de aprendizaje, no sé si has tenido acceso a la última información del año pasado. no, no, Sí, o sea, no hemos crecido mucho, digamos, pero el énfasis a veces se visibiliza en las fórmulas, ¿no? Y esa matemática más razonada, más pensada, y como lo decía este famoso investigador inglés, eh, ay, perdón, ya, lo decía que la matemática, Richard Skem es el investigador. ujú, Él decía pues que la matemática tiene dos miradas, ¿no? El aprendizaje en la matemática, una mirada instrumentalista, ¿no? Y una mirada relacional. Y la instrumentalista es la que tú comentas, ¿no? Es buscar la fórmula, buscar el teorema y aplicar reglas. ujú, Y lo relacional es lo que se busca, ¿no? Es decir, que el estudiante, más allá de la fórmula, intente crear conexiones entre conceptos o nociones matemáticas. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, las preguntas de las Olimpiadas, específicamente las nacionales, ujú, o también la del canguro matemático, porque hay preguntas muy interesantes, porque a mí me gusta porque fomenta eso, ¿no? O sea, no busca solo, no más que solo, o sea, no busca la mera aplicación de la fórmula. claro, Entonces, por eso los profesores, cuando uno se les propone ese tipo de tareas, problemas o como se llame, hay falencias, pues, porque, claro, están buscando la fórmula. sí, Entonces, esa es una mala práctica, insisto, que se está manteniendo. Entonces, desde la formación docente eso tiene que cambiar, ¿cierto? sí. Entonces, eso, al menos yo intento en los espacios que tengo, promover esa reflexión y en los talleres que hacemos en la Católica también con profesores, intentamos hacer eso, no ese cambio. Justo que hablas del canguro matemático, Ujú. bueno, estamos ahora en promoción del canguro porque Ajá, está hasta el 10 de abril son las inscripciones. Una de ya, las cosas que hemos hecho es hacer videos de 20 minutos más o menos, ajá, y a mí me tocó hacer uno de primaria.
Y en el canguro, en los grados, digamos, cuarta primaria, Ujú. ellos consideran como un tema de conteo, así le llaman, conteo. Ya, Pero la especificación, digamos, que se considera para cuarta primaria es que este conteo no debe pasar de 15. O sea, deben ser situaciones en las ya, que hay que ya. contar de la forma que quieran, pero que no pase de 15. Ajá, Entonces, por lo general son para ir contando uno por uno. Y de exacto. repente, o sea, son problemitas interesantes, ¿no? Que tienes que Ujú. ir clasificando de repente en dos casos, en tres casos, pero que no pase de números grandes, ¿no? Y de repente ese mismo problema en una versión un poco más grande ya sería para, no sé, sexto primario, de repente primero y secundaria, pero eh, en ese tipo de problemas que te digo para primaria no se espera usar ninguna fórmula, ¿no? Simplemente ordenar las ideas para entender el problema, ¿no? Y Claro. hay problemas muy bonitos en el canguro. Claro. Ahora, yo entiendo también que como es una prueba que se va a aplicar, bueno, salvo que me equivoque, tú me puedes corregir. O sea, se propone problemas, digamos, o situaciones que van a ser comunes en distintos países, ¿no? Entonces, Sí. ahí, por ejemplo, esto es similar al caso de PISA, ¿no? O sea, por ejemplo, Ujú, PISA, esta famosa organización que propone estas evaluaciones estandarizadas internacionales. Ellos, por ejemplo, lo que hacen es justamente no alinearse a propuestas curriculares propias de un país, ¿no? claro. Claro, porque las preguntas son transversales a todos los países, miembros de la OCDE o OCDE, ¿no? Entonces, Ujú, ahí, por ejemplo, ellos procuran que, digamos, no hay un sesgo de que algún país trabaje más un contenido que otro y que todos tengan la misma oportunidad de enfrentarse a la tarea. Entonces, cuando tú me mencionas eso del conteo, sí, pues yo entiendo que va en esa mirada y que es un trabajo interesante porque a mí siempre me ha llamado la atención de investigar un poco cómo se formula esas tareas, ¿no? Porque es bien claro. interesante. Dicho, digamos, de paso, al menos yo he identificado un par de investigaciones en otros países, en países, digamos, europeos, Ujú, donde han investigado digamos, los factores que hace que una persona proponga problemas de olimpiadas de matemática, digamos, atractivos. ujú. Y un Ah, mira, está factor, un interesante. factor importante, y bien curioso, pero un factor importante, más allá del contenido matemático, que es necesario porque tiene que manejar disciplinarmente la materia, es así como el fitness para una persona que practica un deporte, etcétera, una condición. Ujú. También ellos han inventado el término en inglés que es aptness. El Ya. aptness, ellos Como de lo estar vinculan. apto, algo así. Exacto, como Ah, estar ya. apto para, pero ellos lo definen, el aptness es como esa capacidad de una persona para crear o formular situaciones matemáticas. Ujú, Entonces, esa es una condición que, digamos, mucha gente la tiene. Por ejemplo, Ularico Malaspina siempre a mí me sorprende porque él, digamos, propone situaciones bien interesantes, ¿no? Entonces digo, uy, ujú. acá tiene un nivel de apnes elevado, le digo al profesor. Entonces también colegas en mi trabajo tengo ahí, digamos, del ministerio que también elaboran preguntas interesantes, tienen un nivel de apnes superior, digamos, a la media, ¿no? Entonces, eso se puede educar. Ajá, sí, Entonces, a eso te iba a comentar, que es algo que ajá, quizás no se menciona mucho y no se desarrolla, ¿no? exacto. Ajá, Eso, ¿no? Bueno, en la parte de concursos, y bueno, sabes que mi experiencia es esa, estamos pensando en problemas casi siempre, ¿no? O sea, hay varias personas, que quizás son muy pocas, yo creo, que ajá, muy pocas personas en el Perú que estamos pensando en crear problemas o que, ujú, veo esta situación, esto se puede convertir en un problema, ¿no? O sea, exacto, eso, ¿no? exacto. Y Claro, hablando de eso, hicieron hace poco un taller, vi un taller que creo que tiene que sí. ver con lo que mencionas. ¿Podrías comentarme acerca de eso? Sí, sí, claro. Bueno, nosotros, digo nosotros porque somos varios profesores, al menos cuatro este año. Hemos trabajado inclusive desde el año 2019, si no me equivoco, empezamos con talleres bueno, de capacitación, vale decir, porque el término puede ser actualización, formación, como se llame, para profesores de matemática, donde el énfasis ha sido en algunos momentos la formulación, planteamiento o creación de problemas de matemática y en otros momentos otros aspectos, como por ejemplo aspectos de STEAM o STEM, este enfoque seguramente no sé si lo has escuchado, Sí, sí, sí. involucrar esas áreas STEM en la formulación de tareas matemáticas, por ejemplo.
También hemos hecho talleres vinculados a modelización. Ahora, justamente el último taller que trabajamos en la Universidad Católica, en ese primer trimestre del año 2025, fue un taller que abordó aspectos de creación de problemas y su vinculación con la modelización matemática. Entonces, ahí, grosso modo, para que tengas una idea, lo que se propuso fue, digamos, brindar algunas herramientas y ejemplos tal vez de situaciones que pueden y movilizan en cierta manera ese proceso de modelización matemática. Que los Ujú, matemáticos, como tú, por ejemplo, lo pueden vincular muy bien, ¿no? Porque cuando uno habla de matemática, sobre todo matemática aplicada, entiendo yo, ¿no? O sea, ujú, la formulación de modelos matemáticos, por ejemplo, para explicar un fenómeno. Entonces, ese ejercicio que hace un matemático, un científico, etcétera, un físico tal vez, genera un modelo, en este caso un matemático, se intenta recrear de alguna manera en la escuela, ¿no? Entonces hay un ciclo, ¿no? Grosso modo, que empieza con una situación, un planteamiento del modelo, ver si el modelo responde a la realidad, etcétera. Entonces, ese ejercicio de acercar el modelamiento matemático o la modelización matemática, porque ahí hay un tema también con el término, ujú, eh, se puede trabajar en aula, e inclusive en países, como digo, asiáticos, en Alemania sobre todo hay una fuerza, hay gente que le está metiendo mucho punche a esto desde hace décadas. Entonces, y claro, y la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esos países, al menos también en Europa, en Francia, en Estados Unidos también, están yendo a ese camino? Porque con lo que está pasando ahora tiene más sentido, ¿no? Porque un estudiante, cuando tú le dejas un problema de matemática tradicional, digamos, de libro escolar, ujú, y eso lo he vivido con mi sobrino, con mi hija sobre todo también, ujú, van a ChatGPT, o sea, van a ChatGPT o consultan la solución al ChatGPT o a otro tipo de inteligencia artificial y al final se termina pues, convirtiendo en una, digamos, en una situación no tan atractiva para el estudiante. En cambio, la claro. modelización matemática, al menos desde la postura que nosotros manejamos, porque hay distintas percepciones, eh, ahí lo que se tiene que promover es que el estudiante busque problematizar una situación, ¿no es cierto? O sea, tú le das una situación de la realidad y él debería plantear el problema, él debería plantear condiciones, variables, supuestos, para que el modelo que él construya de alguna manera responda a ello, ¿no? No es una tarea fácil, ojo, porque en verdad algunos investigadores hablan de que hay una competencia de modelizar, ¿no? Del Ah, docente. Ya, claro. ese es otro área. También hay formación docente para trabajar en la modelización matemática. En fin, esa es otra línea. Pero grosso modo lo que se quiere o lo que se quiso en ese taller fue acercar a los maestros esta experiencia, ¿no? ¿Y cuál Para fue la ello, respuesta de los... wow, sí, estuvieron muy contentos, estaban, sobre todo había una disposición, porque mira, ese curso no fue un curso pagado, o sea, fue Claro, un sí curso recuerdo. gratuito. Y O sea, eso, hicieron una selección, ¿no? Eso fue lo que exacto, hicieron. hicimos, claro, digamos, sacamos la convocatoria, tuvimos más de 150, 180, si no me equivoco, aproximadamente de postulantes, y de ahí tuvimos que seleccionar pues a 80, 70, ¿no? Grosso modo. Entonces de ahí, al final, como tú sabes, pues no se mantiene constante a veces la gente, pero terminamos con un poco más de 50 personas, ¿no? Entonces, Ujú, eso dice mucho del curso porque la percepción de los maestros fue de que aprendieron, por ejemplo, aquí una situación que parece, digamos, insignificante para el ojo de un profesor en matemática, te puede servir para, por ejemplo, hacer conexiones entre conceptos o nociones, ¿no? ujú, Pero sí es una tarea demandante para el docente, ujú, porque no ha sido formado en esto, pues, ¿no? Entonces, ahí hay una deuda que hay que, digamos, cubrir otra vez, ¿no? En la formación docente de ujú. matemática. Y es curioso, y hago un paréntesis acá, yo siempre estoy de acuerdo con la formación de hace algunas décadas, antes de los 90 inclusive en algunas universidades de Perú. Tú sabes que antes no existía la especialidad de matemática en educación. Sí, O sea, supongo que era general, ¿no? O sea, educación en exacto. general. Pues los Ajá. profesores de matemática, como usualmente, bueno, usualmente no, pero en algunos países sucede, como España, si no me equivoco, primero tienen que hacer la carrera, o Ujú, sea,
matemática, física, biología, y luego dar, al menos en Perú fue llevar cursos de complementación, algo así. Entonces ahí, con eso se garantiza de cierta manera, entiendo yo, una solvencia disciplinar. Entonces eso ayuda mucho, ¿no es cierto? Porque a veces cuando en los talleres hemos evidenciado que sí, pues hay una deficiencia en algunos profesores en esos aspectos. Entonces nosotros en el taller cubrimos esos aspectos, ¿no? Porque claro, sin un buen manejo disciplinar, abordar tareas de formulación de problemas es complicado. Entonces, esa es una deuda creo que acá en el Perú se tiene que saldar, o sea, es decir, repensar cómo se está formando a los profesores de matemática, ¿no? Porque, bueno, como digo, yo tengo un cebo tal vez solamente en la capital, pero seguramente cada región, cada ciudad tiene su propia realidad, pero yo creo que lo transversal es un buen manejo disciplinar con un buen manejo didáctico pedagógico. Bien. O sea, a ver, para entenderte, o sea, me dices que en España y otros países, o sea, como que para ser profesor de matemática hay que emplear más años, ¿eso es lo que entiendo? Sí, claro, hasta donde yo sé, da un examen, ¿no? No sé si ahora llaman oposición, posición creo que Ah, se llama. sí, Este sí. examen, una competencia, pues, más una postulación a una plaza docente, ¿no? Donde el profesor tiene que tener la formación disciplinar de base. Y eso también lo dicen las investigaciones, porque, por ejemplo, usted conoce seguramente a Godino, se escucha al profesor Godino, el profesor Font, ¿no? Son investigadores españoles muy Ujú, reconocidos. Entonces, claro, yo en conversaciones ya más personales al menos con el profesor Font, siempre conversamos este aspecto de que acá en Perú sí, pues hay ese asunto de la formación disciplinar del profesor es un, digamos, un pendiente, ¿no? Porque sí, pues a ujú, veces cuando se hace talleres y no hay una respuesta, digamos, esperada, ¿no? ujú. Entonces, claro, yo no digo de todos, ojo, o sea, Claro, claro, hay un sí, grupo, ¿no? es difícil Y ahora, generalizar. pero en las Olimpiadas también se puede ver eso, porque yo me imagino, digo, es Ujú, digamos, una pregunta, una reflexión. Es, por ejemplo, cuando yo enseñaba en la escuela, ya hace muchos años, ya, bueno, muchos, ya, más de 10 años que no estoy en la escuela. Ah, mira. Sí, yo, sí, dejé la escuela más o menos antes de 2016, un poquito menos, pero Ujú, ya, entonces yo trabajaba tareas de problemas de las Olimpiadas porque a mí me llamaba la atención y yo quería que mis alumnos, digamos, se enfrenten a esa situación, ¿no? Entonces, pero claro, mis colegas, todo lo de, digamos, de aula no lo hacían, ¿no? De las otras, de las de matemática. Entonces, yo era como la hojita negra, ¿no? O sea, yo era claro. el único que trabajaba tareas. E inclusive yo fui el único en una escuela bueno, fui el que propuso la aplicación del canguro Sí. o del evento Canguro Matemático. eh, y yo terminé, bueno, terminé mi vínculo laboral y no sé si continuaron, me parece que no. No, 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 no continuar. Entonces, claro, Sí me entonces acuerdo de qué colegio. claro, entonces ahí hay un asunto que digo, ya hay una especie de letargo que el maestro, algunos maestros, digamos, tienen que salir, ¿no? Entonces, y esto va a empujar mucho tal vez la promoción de las Olimpiadas de Matemática, que acá en Perú al menos hay un impulso, yo reconozco eso, de estos años yo he visto Sí. que se ha impulsado, se ha promocionado más las actividades, porque claro, como tú sabes, hace décadas los chicos que iban a las Olimpiadas eran pocos, no había mucha promoción, inclusive pues había un apoyo casi ínfimo, ¿no? No sé Claro, si ahora cambia el asunto, sí. pero De creo que apoyos no es que hemos mejorado, de hecho, hay, pero pero hay más involucrados, digo, en el sí, sí, sentido de eso sí, más y además personas. hay más eventos Claro, donde participar, y hay claro. eventos para menores, ¿no? Porque la idea que tenemos de las Olimpiadas, tipo Cono Sur, IMO, es Ajá. que estamos hablando de poquitos alumnos a nivel nacional, ¿no? Ujú. Y ahora hay más, digamos, ¿no? El canguro, hay varios Claro. concursos, pero Claro, sí, pero no es, perdóname, pero no es como, por ejemplo, una promoción más, digamos, masiva, como por ejemplo en otros países como en Brasil, ¿no? Brasil es otra cosa, ¿no? Brasil Claro. es, No, eh, y yo me asombro porque cuando yo tuve oportunidad de ir a Europa a algunos congresos de educación ujú, matemática, me topaba con especialistas o investigadores justamente que están involucrados en el World Federation sí, Competition, creo que es. sí, World Federation of National Exacto. Mathematics Sí, Competition. es un capítulo Sí, en grupo, es un grupo de digamos, de investigadores o divulgadores, como se llame,
que también tienen digamos, un espacio en el ICME, que es el Ajá. congreso más grande del mundo en Entonces sí. educación matemática internacional. Entonces, ellos tienen su espacio y presentan ahí sus publicaciones, investigaciones. Entonces, a mí me llama la atención que, por ejemplo, en Irán, ¿no? Había, pues, bastantes actividades involucradas en matemática, en Asia ni qué decir, ¿no? Entonces, ahí yo sentí, yo sentí, por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil, sí, pero más allá de Brasil, digo, ya quedaban poquitos, ¿no? Entonces, eso a mí como que me llamó la atención porque, o sea, talento hay, ¿no? O sea, hay chicos muy Sí. hábiles, seguramente, pero Algo falta. que yo he mencionado, bueno, Mm, en mi canal, que no tengo muchos videos, pero lo que puedo ya. hago, pero también lo he Mm, mencionado cuando me han invitado así a conversar en otros canales, ajá, bueno, o si no, conversaciones, ¿no? Algo que exacto. yo menciono muchas veces es la cultura matemática. O sea, Ajá, ¿qué entendemos por cultura matemática? Porque, o cuando uno habla de cultura, no sé, uno piensa, no sé, en el arte de repente o la exacto. literatura, Ujú, pero no piensa en matemática, ¿no? exacto. Y está muy poca desarrollada, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así muy concreto, ¿no? Todo el Ajá, mundo entiende que la matemática es importante en el colegio, tanto así que hay matemática desde primero y primaria ya. y hay comunicación desde primero y primaria. Pero Sí. resulta, por ejemplo, que en el Perú tenemos una casa de la literatura, Ah, sí. hay esto de música también Ujú, orquestando, si no me equivoco, o sea, son exacto. iniciativas, digamos, financiadas desde el gobierno o del Estado, no sé cómo decirlo acá, Ujú, pero que son interesantes, ¿no? O sea, que hay un lugar, una casa de la literatura, que hay un lugar donde chicos con talento en música se puedan desarrollar, pero en matemática no hay. claro, Y uno podría decir, comparar literatura versus matemática o música versus matemática. Entonces, debería ser más importante, me parece, o debería haber algo, debería existir algo, pero no hay, claro. ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte o una muestra de que no hay mucha cultura matemática. Eh, Sí. ¿Qué más? No, ¿Qué más crees tú no, 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 que mira, nos perdóname, falta? A antes ver. que pasemos a Sí. al siguiente punto, complementar lo que tú dices con algo que también me llamó la atención. En la época digamos, de cuando estaba pues el asunto de la pandemia, el confinamiento, etcétera, no se llegó a aplicar, digamos, una prueba estandarizada como ahora el año pasado, por ejemplo, se aplicó, ¿no? Se aplicó presencialmente, etcétera, ¿no? Entonces, por el tema justamente del confinamiento. Entonces, al menos no hubo en esa oportunidad evaluación. Pero el siguiente año, ya cuando ya terminó, etcétera, el confinamiento, los chicos volvieron a las aulas, eh, se hizo ya una evaluación y salió, y eso está en la data, o sea, no es una cuestión mía, sino está en la página del ministerio, etcétera. Los chicos en matemática, que digamos, su desempeño cayó como usualmente se esperaría, ¿no? O sea, digo, una caída, no fue una caída muy profunda, pero fue una caída en algunos grados. La parte de comunicación, digamos, lectura, no hubo una caída pues así tan contundente, ¿no? Ah, mira. Entonces, eso lleva a la reflexión y a mí me llamó la atención porque justamente coincide contigo. Es porque a veces en la sociedad peruana está bien decir no sé matemática Claro. Ujú. Sí, y está mal decir o se ve feo o se ve, digamos, bueno, se ve como extraño decir no sé leer, ¿no? claro. Sí, Entonces, porque está más relacionado, digamos, a la ignorancia exacto. o Entonces, a que no lees, no sé, ¿no? exacto. Entonces, esa, digamos, esa caída no tan contundente en lectura, probablemente se debe a muchos factores, obviamente hay que hipotetizar, pues, ¿no? Una de ellas Ujú, puede ser, una causa es tal vez que en la lectura, a diferencia de la matemática, al menos en estas pruebas, no están mediadas mucho por un contenido disciplinar, pues, ¿no? En cambio, en ujú, matemáticas sí. O sea, si un estudiante no tiene un acercamiento contundente a la disciplina matemática, vale decir con problemas, que problemas de razonamiento, que problemas de argumentación, etcétera, su competencia matemática no va a estar tan sólida. Entonces, claro. eso marca una diferencia, porque claro, el estudiante cuando estuvo en casa, confinado, ha tenido oportunidad tal vez de leer noticias justamente en esa época era, o en ese tiempo era pues noticias de lo que es la vacuna, las Ujú, investigaciones en medicina, etcétera, ¿no? O las noticias. En cambio, en matemática no fue pues, el caso, sí, ¿no? Inclusive hay profesores que iban a las casas a, ¿no? visitar, enseñar a los niños.
pero no fue suficiente, al menos en algunos casos. Entonces, Claro, esto y es una muestra de que la cultura de no saber matemáticas se ha normalizado ujú, y eso tiene que cambiar, pues. Claro, como tú bien dices, ¿no? O sea, eso es un tema cultural y que también una parte también es la labor del maestro, ¿no? Del maestro de ujú. matemática, que precisamente debe mostrar ese desempeño adecuado en la disciplina. Sí. Algo que, o sea, más o menos a lo que me refería, que es que en el Perú, digamos, en cultura matemática me refiero, no sé, por ejemplo, Ujú. producción de libros o Ah, ya. capacitación de profesores, Ujú. revistas, reuniones, como por ejemplo el taller que mencionaste hace un Ujú. rato, Ujú. eventos de ese tipo que permitan que el profesor tenga oportunidades o que se desarrolle, ¿no? Eso es lo que Ujú. creo que, siendo el Perú grande, creo que nos ganan o nos llevan una ventaja, no sé, como países como Chile, por ejemplo, sin ir Como muy Chile, lejos, exacto. Chile o Brasil, ni qué decir. Eh, ¿qué crees que, o que se puede hacer, o alguna iniciativa que tú hayas visto que valga la Mm. pena mencionar? Mira, esa comparación que tú haces es inevitable, ¿no? Y es inevitable también a veces digamos, en las labores que yo he hecho desde la perspectiva académica. O sea, por ejemplo, acá en Perú tenemos sociedades, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Matemática Peruana, Ujú, tenemos la Sociedad de Educación Matemática, ajá, también hay una asociación, Asociación de Investigación, Educación Matemática, Asociación Peruana de Investigación, Educación Matemática, esa PINEMA. ajá, Entonces, claro, ya tenemos las sociedades o las asociaciones, muy bien, pero ya es una crítica obviamente constructiva, ¿no? O sea, si comparamos la Sociedad de Educación Matemática Peruana, o la sociedad, más que la sociedad matemática, la sociedad de educación matemática, la ujú, SOPEMAT, comparado con la sociedad de educación matemática de Chile, hay ujú, una diferencia abismal, pues. sí. Porque, por ejemplo, O la de no, México, por ejemplo, la de México es claro, exacto. súper Mira, estructurada, ¿no? este año va a haber, en Chile va a estar bueno, está como sede del PME, que es traducido al español, las siglas es el evento pues de Psicología y Educación Matemática, que es un evento pues de un alto prestigio, etcétera, donde viene gente de distinta parte del mundo y lo van a hacer en Chile por primera vez, inclusive en Latinoamérica por primera vez. Ya, entonces, ¿por qué este evento se da en ese lugar, en ese país? Porque justamente hay una promoción muy fuerte de la educación matemática, no solo en Ujú, investigación, sino también en, como tú dices, en cursos, en talleres, pero eso viene, o sea, esa promoción de talleres, de cursos, de actividades, no solo es una cuestión de las instituciones públicas, o perdón, de las privadas, sino de las públicas. Entonces, ahí ujú, tiene que el Estado tiene que promover esas actividades, porque en las instituciones privadas, usualmente a veces cuando hacen esos eventos, el costo es muy elevado, ¿no? Yo veía un curso, por ejemplo, bueno, no voy a decir el nombre, pero hay una institución privada de educación, que por un curso digamos, de taller, vale decir, pues de modelización matemática, vamos a decir así, te cobraba más de 500 soles, ¿no? O más de 600 soles, o sea, es un costo muy elevado en 5 o 6 sesiones, o menos. Entonces, un profesor, digamos, de zona rural o de un estrato, digamos, social, digamos, marginal o simplemente que esté fuera del ámbito urbano, no va a acceder a esa oportunidad. Entonces, ahí sí tiene que el Estado entrar a tallar, pues, con programas diversos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Estado promueve bastante la ciencia, eso me he dado cuenta estos últimos años, ¿no? Con ujú, Concitec, hay beca bastante de ciencia. Claro, y esto responde a la necesidad que tiene el Estado de promover la ciencia, la tecnología, etcétera, en los estudiantes de escuela y que ellos lleven más o menos o eso lleve a que los estudiantes en la universidad se enfrenten o se enfoquen digamos, carreras científicas. Pero en matemática deberíamos tener, por ejemplo, actividades como ferias matemáticas, por ejemplo. Por ejemplo, el Día de la Matemática, que pasó desapercibido, si no en las redes sociales, no sé si por ahí hubo un evento más amplio, pasa desapercibido. Pero entonces ahí de las iniciativas, como dije, son muy puntuales, ¿no? Al menos desde la Academia Nacional de Ciencias, que es la que promueve estos talleres que te comenté,
hacemos justamente esos talleres, digamos, no le cobramos a los participantes, pero obviamente eso está subvencionado por la Academia Nacional de Ciencias, entonces es una institución pública, ¿no? Entonces ahí creo que, por ejemplo, ese es un caso muy particular de cómo se puede promover este tipo de actividades. Pero tal vez esto, como lamentablemente a veces tiempo no nos da, está muy centralizado a veces en Lima. Hemos hecho talleres virtuales también, dicho sea de paso, con Ujú. gente de distintas regiones. Inclusive hemos llegado a zonas rurales, ¿no? Que había gente de Caballococha, de Loreto, pero pues de Loreto pues de una zona muy alejada. Claro, Inclusive me claro. acuerdo que había profesores que no se podían conectar al taller y tenían que subir pues digamos, una cumbre para captar la señal. Sí, Ya, sí. todo eso manifiesta que hay un grupo de docentes interesados en este tipo de actividades. Lo que falta es las instituciones que son las encargadas de la promoción de este tipo de actividades. Seguramente hay, ojo, o sea, Sopemal hace eventos, no digo que no lo haga, ojo, sí hace eventos. La otra institución, y Apinema también hace eventos. El asunto está en que creo que el Estado sí en su conjunto debería promover de manera institucional esa, digamos, esa atención a la matemática de en sus distintas miradas, ¿no? Docentes, estudiantes, expertos, por ejemplo, también. O Con, también desde el lado de las Olimpiadas, ¿no? Porque, por ejemplo, también. tenemos una ONEM, Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, Exacto. ya 20 años, pero Ajá, se queda en el asunto de tomar pruebas y premiar. No, no va más allá, ajá, lamentablemente, ¿no? O exacto. sea, no sé, se me ocurre capacitación a profesores o hacer algo con los ganadores, algún programa desde universidades, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, pero Claro. que quedan ahí nada más, ¿no? Y al Claro, pero menos desde sí, ¿cómo? perdóname. No, yo creo que es un tema, digamos, acá de decisión de alta dirección, ¿no? O sea, así Ajá. de simple. O sea, imagínate a alguien que, por decir, pues un ministro de educación, vamos a decir así, que sea un matemático, ¿no? Y que haya tenido, que las Olimpiadas haya impactado pues en su formación. Obviamente, si él tiene la oportunidad y también hay una cuestión política acá, ¿no? Ujú. Sí, porque hay gente que se opone a las Olimpiadas, eso hay que decirlo, Ah, ¿ah? sí, uy, Ese es da un para hablar asunto. un No, video. no, no, y también a los coar también, ¿no? O sea, ese es Sí, sí, otro tema. sí. Un tema ahí sí peleagudo porque sí hay Hay un que tema. hablarlo, ¿ah? Sería bueno en otro video, hay que hablar No, de... pero ojo, ojo que todo lo que digo acá es a título personal, eso siempre, Ah, no, siempre, sí, sí, siempre recalco eso. sí. A lo que voy es que hay crítica a que se promuevan las Olimpiadas, claro, porque ellos dicen, no, pues hay colegios que siempre ganan, ¿no? O sea, siempre Ujú. son los mismos que ganan, eso he escuchado, ojo. Claro, Claro, pero digo, pero qué escuela, qué institución está haciendo lo que debe hacer, pues, ¿no? Son las mismas que hacen siempre, pues, o sea, no hay otras. O sea. claro. Claro, y alguien dirá, no, pero un profesor de escuela pública no puede preparar a sus estudiantes, pero no tiene tiempo, o inclusive no tiene la formación. Entonces, claro, ahí la deuda es justamente del Estado, digamos, el rol del Estado a través de las universidades, las escuelas pedagógicas, de promocionar eso, ¿no? Ujú, Porque inclusive, en caso extremo, el mismo profesor de matemática también podría involucrarse más en ese aspecto. Lo que pasa es que a veces se ve en las Olimpiadas, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque un colega, ojalá, no ujú, sé si va a ver este video, pero en algún momento, hace muchos años, a mí me dijo, no, tú les pones problemas muy difíciles a los estudiantes, ellos no van a ir a una Olimpiada de Matemática. Yo digo, pero ¿por qué no le acercamos tareas bien pensadas, interesantes al estudiante y dejar de lado tareas rutinarias, memorísticas? ujú. Entonces, yo creo, al menos, que eso a mí al menos me ha funcionado, ¿ah? No sé Claro. si lo digo brevemente. Yo tuve una promoción en una escuela, hay un colegio que es Nuestra Señora de la Consolación, que está en el RIMAC. Ujú, Y, yo estuve ahí más o menos 3 años. Estuve en una promoción que los acompañé justamente 3 años. Esa promoción, al menos que yo recuerde, hay chicos que ahorita ya son profesionales y se han ligado a la ciencia o a la medicina tal vez, y ellos me lo han dicho, o sea, porque yo fui uno de los pocos profesores que le acercó esa mirada, digamos, de la situación de matemáticas más allá del texto, más allá del libro, más ujú, allá de la ficha. Entonces yo me acuerdo que, y eso esa experiencia lo presenté en un congreso acá en la Católica hace muchos años, que justamente yo tenía una sección en mi clase de matemática que lo llamaba desafíos matemáticos. ujú.
Y todos los lunes yo seleccionaba, obviamente, el fin de semana, algunas situaciones que a mí me parecían atractivas para mis estudiantes porque justamente estaba en línea con lo que estaba haciendo en el aula, ¿no? La temática, las estrategias, etcétera. Entonces le colocaba problemitas y yo a ellos le decía, envíenme sus soluciones, así tipo lo que, más o menos tomé como referencia lo que hacía pues estas revistas, son como no sé si existe todavía, el Crux Mathematicorum, creo que era, sí. Sí, sí, sí existe Entonces, todavía. claro, publican problemas y uno envía las soluciones, ¿no es cierto? Y Claro, si tu sí, solución es la correcta o la adecuada, publica tu nombre y tu país en sí, ese caso. sí. Yo hice algo parecido, entonces yo publicaba el nombre de los chicos que había llegado a la solución y obviamente no publicaba de los que no habían llegado, pero igual yo también colocaba soluciones de algunos estudiantes, la solución también que yo proponía y lo pegábamos en el aula en un rigón especial, en un periódico mural. Ya, eso yo lo hice porque a mí me pareció en ese momento interesante hacer eso y a los chicos les gustó mucho, como te digo, por ahí, por ejemplo, uno de ellos quiso seguir matemática pura. Entonces ahí el papá de este chico un día se me acerca y me dice, profesor, no sé qué le he hecho a mi hijo a usted. El Ujú, chico está en quinto secundario. ¿Por qué le digo, señor? Me dice, no, lo que pasa es que mi hijo va para todo lado con su libro de matemática. Usted le ha dado, ujú, dice, bibliografía de tal libro, que justamente eran ya libros más avanzados, ¿no? De técnicas más avanzadas, digamos, por ejemplo, principio de Palomar, un poco de teoría de números, aritmética modular, etcétera. Y mi hijo va y me ha llamado la atención y ahora quiere estudiar matemática pura, me dijo, ¿no? Bueno, al menos el chico no llegó a estudiar matemática pura, consiguió una beca en la Católica y se graduó de ingeniero geológico, ahorita creo que está en el extranjero, es un doctorado. ujú. Pero Ah, entonces, mira, qué interesante. no, no, es un chico muy, muy capo. Entonces, digo, o sea, al menos a mí, a mí me sirvió eso. Entonces, yo siempre comento que sería interesante tener un proyecto donde justamente se use las Olimpiadas como un trampolín de promoción en las escuelas para ese apego, ¿no? Al aprendizaje de la matemática. Cosa que, insisto, no se hace mucho. Porque a veces llegan las pruebas de la UNED en las escuelas públicas y ya, bueno, pues los profesores ya entregan, ¿no? Ya den la prueba y bueno, pues ya, gracias. Como que no hay, digamos, esa comunidad, digamos, de atención a este tipo de eventos, ¿no? Claro. Que, que son valiosos. Sí, Ese es otro punto también que ha mencionado, la comunidad, también lo he mencionado, o claro, sea, comunidad matemática, la cultura matemática, claro, que en el Perú está como que empezando o está mucho tiempo en un periodo inicial, digamos, ¿no? claro. Y es algo que nos falta desarrollar. Ujú. No, y Em, que tiene que cambiar, eso sí, eso Sí, sí. sí, sí. Sí, Por sí. ejemplo, yo de mi lado, digamos que lo que he tratado es publicar libros o estar al tanto de eso, ¿no? De ver, de ofrecer libros que sean, que tengan problemas interesantes, Claro, que claro. sean correctos matemáticamente, ¿no? Y eso, ¿no? En eso estoy de Claro, hace varios y años, eso pero último, perdón, eso último que dices es crucial porque, a modo de anécdota, en algún momento que viajé por trabajo a provincia, yo tuve oportunidad de revisar textos de matemática, textos, o sea, texto llamo al libro que claro. usa el profesor y al cuaderno también que el chico utiliza para tomar apuntes. Ujú, Entonces yo cogí a la volada un cuaderno de un chico de primaria, pues, y vi pues definiciones, digamos, tirar los cabellos, ¿no? O sea, comparaban, por ejemplo, decimales, o sea, a ver, vale decir, el anterior, posterior, que se puede definir para números naturales, lo definían para números decimales. O sea. uy, ya, ya, ya. Entonces digo, oye, aguanta, aguanta acá, o sea, ¿qué está pasando acá? O sea, digo, si Sí, sí, esto se está institucionalizando, ahí hay un problema, pues. O también me topé con maestros, o al menos un maestro que tenía problemas en lectura de pictogramas o gráfico de barras. O sea, dijo, o claro, sea, estos chicos que están en primaria, ponle cuarto, quinto de primaria, entonces, ¿cómo están trabajando su matemática, digamos, o cómo lo van a trabajar más adelante? Entonces, por eso vemos, digamos, inconsistencias a veces en planteamiento de soluciones, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que en mi página de Facebook yo publiqué hace poco un escrito donde yo recomendaba el libro Mi profesor de matemáticas de Elon Lajes Lima. A mí me ujú, gustó mucho ese libro y ese libro, por ejemplo, es importante porque esos mitos, entre comillas, o esos debates, vale decir, usuales que hay a veces en las escuelas, ¿no? En los profesores, él lo explica muy bien, ¿no? Explica cuál es el sentido de cero a la cero,
¿Por qué menos uno por menos uno es más uno? En fin, cosas que yo creo que un docente, si se alimenta de esas fuentes o discute con sus colegas de manera más seria el asunto, va a transmitir de manera adecuada las ideas matemáticas. Y eso tiene sustento porque ahora se acostumbra mucho a pensar solo en plantear situaciones, ¿no? Que lo vincula mucho a la competencia. No sé si tú has escuchado eso, Luis. Sí, sí, Como sí. estamos trabajando competencia matemática, hay que partir de situaciones. Ya, ese es su discurso, ¿no? Claro, pero son situaciones, no deben ser situaciones a la ligera. Deben ser situaciones donde el contenido matemático es importante. Porque, ¿qué vale que yo le plantee un problema de, ponle, pues, la construcción de una cancha de fútbol? Ok, ya. Ya, ¿qué estás trabajando? Estoy trabajando área, perímetro. Pero nada más eso, a chicos, por ejemplo, de segundo y secundaria, o sea, ¿qué más le estamos dando? O sea, ¿dónde están las propiedades de las formas geométricas? Los teoremas. Claro, Entonces, por ejemplo, la geometría, eso es a mí lo que me llama la atención. Algunos me sí, llaman un poquito, como dice, un poco me dice tradicionalista, pero no soy tradicionalista ni, digamos, o modernista en la época de la matemática moderna. O sea, no. Lo que pasa es que la competencia matemática va de la mano de muchos, digamos, aspectos, pero dos son principales. Lo que es el conocimiento o contenido matemático y el contexto donde se da el contenido matemático. Entonces, claro, si solamente te enfocas en contextualizar y te olvidas del contenido, no estás trabajando, pues. claro. Y un Y ejemplo de eso, esto son las pruebas, las preguntas liberadas de PISA. Si uno analiza las preguntas liberadas de PISA, hay contextos interesantes, ¿no? Científicos, sociales, pero hay contenido matemático interesante, ¿no es cierto? O sea, no se deja de lado. Eso es una mala costumbre, o a la mala costumbre de algunos docentes acá en el país. y bueno, también da para hablar esto del enfoque por competencias, Ah, ya. que es, de hecho, un tema bien importante, pero eh, es un asunto difícil, creo, ¿no? De tratar, porque es un asunto nacional y tiene que ver mucho con los profesores. O sea, por más que estén basados, ¿no? O sea, de repente corrientes de otros países Ujú. o expertos de otros países, tenemos el mismo grupo de profesores que quizás no están muy bien formados Claro. y es difícil, ¿no? Es eso lo que sucede. Sí, sí, Bueno, claro. da para conversar. Sería interesante hablar en otra oportunidad No, no, de eso este sí, de las enfoque. competencias es Sí. un debate también que seguramente los mismos maestros tienen, ¿ah? Sí, 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 sí. Porque, Algo sí, dime, que, dime. que te quería preguntar, porque eh, que es, hay una maestría, bueno, una cosa bien diferenciada es una maestría en matemática y Ajá, otra es una maestría en educación matemática. ya. ¿Cómo podrías describirla, digamos, para alguien que está pensando en Ajá, estudiar una maestría en educación matemática o un doctorado en educación ajá, matemática? ya. A ver, bueno, si alguien quiere dedicarse a investigar, digamos, en educación matemática, o que en México lo llaman, bueno, en México, en Centroamérica lo llaman matemática educativa, ese es otro Ujú, tema para discusión también. claro. Yo tengo algunos puntos ahí. Bueno, en fin, genera educación matemática. Si quieres dedicarte a investigar en educación matemática, obviamente la maestría en investigación debes llevar, una maestría en investigación. Sin embargo, acá en nuestro país, me parece, hasta donde yo sé, no existe una maestría que no vaya necesariamente a la investigación, sino a la profesionalización. ¿Qué Ujú, significa esto? Que cuando tú llevas la maestría en didáctica de la matemática, tu foco no va a ser la investigación, o sea, porque no vas a claro. ser investigador propiamente, sino va a ser tu perfeccionamiento docente en lo que es la enseñanza de la matemática. Bueno, la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y esa maestría, por ejemplo, insisto que no la he visto en Perú, es una maestría donde usualmente te enseñan estrategias, enfoques vinculados, por ejemplo, a la didáctica del número, didáctica de la probabilidad, didáctica de la geometría, etcétera. Entonces, si alguien quiere aprender a enseñar matemática, debería ir a ese tipo de maestrías, a la profesionalizante, digamos. Sea, digamos, ¿cuál sería el público? ¿Que es un profesor de colegio o un profesor de universidad? En general, hasta donde yo sé, bueno, si la maestría es de una maestría vinculada a profesionalizar al docente, es de escuela básica, ¿no? Ya, Pues un profesor de primeros años de universidad también podría ir.
pero el foco es la educación básica regular, primaria, secundaria, por Ujú. ejemplo, Ya, o los profesores de bachillerato también. ya mira. Claro, pero Esta insisto, pregunta que te eh, hice iba de hecho con una segunda ahí ah, para ver tu respuesta. Te comento una situación que yo he visto, ¿ya? bien, Yo he trabajado en la Católica, en la Universidad Católica, ajá, dictando los cursos de ciencias, ¿no? ujú, Cálculo, fundamento de cálculo, cálculo sí, integral y eso. ujú, Y ahora en mi experiencia como profesor en UTEC, normalmente también cuando hay convocatoria de profesores, eh, estoy a cargo, ¿no? De los profesores que van a dictar discretas, ¿no? Que es el curso que ajá, coordino. ajá, Eh, Hay varios candidatos que se presentan con una maestría en educación o maestría en educación matemática. claro, Y mi experiencia me dice, no es por ofender, digamos, pero eh, creo que no los prepara para ser profesores de algún curso ajá, universitario. Y eso lo digo porque, digamos, hay muchas universidades donde se enseña, o sea, hay cursos de matemática, ¿no? En todas las universidades, ujú, cálculo, matemática básica, claro, pero creo que este hecho de que requieran una maestría hacen que lleven una maestría en educación y creo que no necesariamente los hace aptos como para enseñar cursos de matemática ajá, universitaria. ¿Qué claro. opinión tienes de esto? Claro. Bueno, yo coincido en el sentido de que también he evidenciado eso. Lo que pasa es que, a ver, aquí en Perú sucede algo bien curioso, ¿no? Porque si tú haces un mapeo de maestrías en educación matemática, son contadas pues con lo de la mano, ¿no? Ahora, Ujú, de esos que valgan la pena, serán dos, uno. ujú, Siendo, digamos, optimistas, ¿no? Eh, pero, a ver, lo que tú me comentas, yo creo, mi opinión es que un profesor que va a enseñar en una universidad matemática debe tener, obviamente, lo primero es zanjado la parte disciplinar. Eso no se puede ujú, cuestionar. Que haya alguna complementación en didáctica, puede ser una maestría en docencia universitaria, o sea, suficiente. sí, O puede ser una maestría inclusive en psicología, en psicopedagogía, lo que se llame. Porque la maestría de enseñanza de la matemática acá en Perú, didáctico, enseñanza de la matemática, como se llame, no te prepara disciplinarmente para enseñar matemática en superior. Eso no pasa. sí, ¿No? E inclusive tampoco en algunas para educación básica, como te dije, están yéndose a la investigación, o sea, los cursos que llevas son cursos, bueno, sigue ser, en alguna universidad llevas cursos pues de matemática propiamente, análisis real, un poco de geometría, pero va una mirada tangencial a eso, pero no entra de lleno a cómo enseñar, digamos, nociones vinculadas, por ejemplo, a geometría en aula. claro. Entonces, tienes a profesores que han llevado su maestría, o son máster o magíster, como se llame, pero tú le propones que elabore una sesión donde, por ejemplo, te aborde las distintas interpretaciones de la media aritmética, y si no está, digamos, curtido en el tema, no lo va a hacer. Entonces, insisto, hasta donde yo sé, en Perú no existe esa maestría, o sea, ese tipo de Ujú, maestría. Pero no, pues, pero yendo al punto que tú estás mencionando, a mí me parece que lo primordial es lo disciplinar y que no te garantiza, o sea, no es condición suficiente llevar una maestría en didáctica o en educación para ser competente en la enseñanza de la matemática a nivel superior, porque a nivel superior, a diferencia de la educación básica, el contenido disciplinar es contundente. sí, O sea, porque no solo es, digamos, o sea, no es el contenido per se, ¿no? Sino tienes que ver a qué público te enfrentas. Por ejemplo, matemática para economistas, ¿no? La ujú, matemática pensada justamente para los economistas. O matemática para la ciencia de la computación, como comentas tú, matemática discreta. El tratamiento no es el mismo, o sea, no estás enseñando a un matemático puro, a un ingeniero, sino estás enseñando a un público que tiene cierto perfil. Entonces, eso se logra con un buen manejo disciplinar y con obviamente algunas fortalezas en lo que es pedagogía, ¿no? Pero sí. yo insisto que la base es lo disciplinar. Y Pero, también hay que tomar en cuenta, con eso termino, es, claro, la formación matemática en Perú, pues en las universidades, ¿no? Ese es otro tema también. O sea, claro. si vemos las facultades de matemática pura o matemática aplicada, pues la calidad es otro tema.
Mira, por ejemplo, a lo que a mí me ha tocado cuando Ujú. recibo los CVs o, ¿no? o las Ah, clases, ya con la experiencia ya me hace quedarme con los que tienen algún tipo de formación matemática, ya sea exacto. pregrado o posgrado. Pero también a la vez me da estos profesores que vienen con un Ujú. CV y de haber dictado en varias universidades, es que dictan cursos de matemáticas sin tener la formación de matemática. Ah, Y ya. hay muchos, y lo digo en general por muchas universidades, y eso también puede estar generando un problema, yo creo, ¿no? O sea, digamos, de la formación matemática a nivel universitario que esté a Claro. cargo de personas que no necesariamente tienen la formación matemática. Y eso también, quizás me parece que debería quizás mejorar la ley universitaria en esa parte. O sea, no solamente tengo una maestría en lo que sea, ¿no? Sino que tiene que ser una maestría Ujú. relacionada o tu formación en pregrado relacionado a lo que Claro, vas a enseñar, ¿no? claro. No enseñar así Exacto. cualquier No, y curso. además también, perdóname, es ver la calidad de la maestría, ¿no? Yo siempre Ah, tengo desde luego. yo siempre tengo una frase que le digo a mis amigos y un poco a veces se incomoda, pero es lo que yo pienso, pues. O sea, claro, alguien dice, yo tengo maestría, tengo doctorado, dicen, ¿no? Ya, claro, tú puedes decirlo, pero yo creo que la pregunta de fondo es, ¿cómo tuviste y dónde estudiaste ese doctorado o esa maestría? ¿No? Porque tú tienes, mira, tú tienes profesionales con doctorados en plural, ¿ah? Que sí, pues tienen diversos diplomas, ¿no? Pero claro, una cosa es obtener un doctorado en una universidad, digamos, de un prestigio cuestionable, o tener una maestría de una universidad, digamos, con una trascendencia académica, ¿no? Entonces es distinto, o sea, ese aspecto también, pues, se tiene que regular. Y lo que tú dices es cierto, o sea, porque un docente que tiene buena formación en matemática y que tiene una, digamos, una experiencia en docencia, usualmente pues no, el sueldo es superior, ¿no? Entonces hay, esos docentes no apuntan pues usualmente a universidades pequeñas, van a ir a universidades con más renombre, con más prestigio, para que hagan pues línea de carrera. Entonces, los docentes que no acceden a esas grandes universidades, porque también hay mucha competencia, se van hacia las universidades pequeñas, ¿no? Universidades que a veces, pues, por falta de docentes, bueno, tienen que enseñar a alguien el curso, ¿no? Entonces tienen que aceptar a profesores que dictan 2 horas en una universidad, 2 horas en otra universidad. Entonces, eso es un tema que no hace que, pues, haya un cuerpo docente sólido en las universidades. Y eso como que cómo puedo decirlo? Se está como manoseando mucho el rol del docente universitario, que no solo es, o sea, el docente no solo es que va a dictar las horas de clase, ¿no? Sino tiene que trabajar un aspecto más amplio, más allá del aula, articular, digamos, su propuesta de docencia entre sus colegas, trabajar, por ejemplo, hacer un trabajo colegiado entre digamos, especialistas, etcétera, ¿no? E inclusive trabajo interdisciplinar, porque ahora, como tú seguramente sabes, a nivel básica, a nivel de educación básica y sobre todo la básica y la superior, yo creo que se practica en algunos casos, es hacer justamente esas conexiones entre áreas, ¿no? Por ejemplo, este enfoque STEM o STEAM, que algunos lo llaman, intenta hacer eso, ¿no? Conectar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática en un aula de clase. Entonces tú necesitas a profesionales que justamente tengan ese bagaje interdisciplinar para justamente resolver problemas. O sea, esa mirada de que yo soy profesor de matemática y yo solo me quedo en la matemática, ya no va a ser no va a ser vigente en un futuro próximo, porque los profesores tienen que entre ellos, deben buscar, digamos, comulgar en proyectos, trabajar en base a eso, en base a proyectos, como lo está haciendo Elon Musk, ¿sabes eso, no? En su escuela. Elon Musk tiene una propuesta educativa en Estados Unidos, en su escuela o en sus colegios, y que justamente la base de las escuelas de Elon Musk es el trabajo en proyectos o base en proyectos. Sí. Te silenciado. Sí, sí, no, que mi perrito comenzó a Sí. ladrar. Ah, Disculpa. ya. No, te iba a comentar que en lo que en lo que dijiste hace un rato, acabas de decir, Ujú. en Lutec, algo que me llamó la atención es que desde los primeros ciclos tienen cursos
juntando alumnos de diferentes carreras, que creo que se llaman proyectos interdisciplinarios. Eso. Y Ujú. salen cosas interesantes, ¿no? O sea, juntar a alguien de civil con de negocios y de computación, por ejemplo. Salen, y de hecho hay varias, digamos, iniciativas o proyectos que han Ujú. salido de esos proyectos, ¿no? Y es interesante, que algo que se Claro. debe promover. Ujú, exacto. Sí, Bueno, ha sido bastante interesante la conversación. sí, Sería sí. interesante volver a conversar en otra oportunidad, Una porque yo parte creo que dos. sí, es importante hablar de estos temas, que se conozcan, ¿no? Y que no solamente en mi caso hablarle de problemas o de concursos o de competencias, pero digamos, sin querer, sin que sea el objetivo, lo hemos mencionado en el video, es algo a lo que me dedico bastante, Sí, pero sí. es bueno hablar, ¿no? Hablar de estos temas, ¿no? Y de la formación de los profesores también, que nos hace falta iniciativas, ¿no? Nos hace falta más recursos, no sé, libros o revistas como revista de profesor de matemática Ah, esa revista civil. bonita. Sí, Sí, claro. sí, y eso, ¿no? No, Eh, justo, solo para comentarte. Mira, tú sabes que yo tuve hace años un blog. Mi sí, blog estuvo presente durante muchos años. La vez pasada hice la cuenta, era más de 10 años, mantuve el blog. ujú, Y es un trabajo titánico, tú sabes que hay que dedicarse tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces yo he intentado ahora hace poco, un poco volver a la palestra porque en esos cursos que hemos llevado con Ularico, Enrique Piñeiro y Fidel Jiménez, no sé si lo ubicas al claro, profesor claro. Fidel Jiménez, él también nos acompañó en algunos talleres. De hecho, Eh, los que has se da- mencionado, todos están relacionados con Olimpiadas, de hecho. Sí, 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 Sí. claro, exacto. Justo a eso quería llegar también ahorita. Hay una preocupación bueno, una preocupación siempre que tenemos es que no se quede esto acá, ¿no? O sea, digamos, esa discusión que tenemos con los 80, 50 participantes, que se llegue a otros lados. Entonces ahí surgió la iniciativa de sacar una página en Facebook, y yo ya tenía una página de hace años, pues, ¿no? Asociada a mi blog, que es Edumate Perú, y ahí yo estoy ahora alimentando algunas cosas, en verdad son reflexiones personales, ¿no? Donde también voy a hacer más o menos tal vez algunas entrevistas. Espero que algún momento me acompañes porque yo estoy interesado, por ejemplo, y eso lo dije, cuando hablé con Fidel Jiménez muchas veces le digo, el vínculo entre las Olimpiadas de Matemática y el fomento del pensamiento matemático en el aula se tiene que dar, si es que no se está Ujú, dando. sí. O sea, yo te lo doy experiencia porque a mí, como otra vez digo, ¿no? O sea, el ejemplo o el caso que yo te mostré un caso muy puntual en mis clases, ilustra esa potencialidad de las situaciones. Claro, ahí lo fundamental es que el profesor es el que tiene que hacer el filtro, ¿no? Ese es lo primero, ¿no? Pero creo que se puede hacer aportes desde nuestra trinchera, digamos, en esa línea, ¿no? O sea, invitar a maestros que fomenten eso, ¿no? Y que hagan una especie, como tú sabes, seguramente en este libro de Círculo Matemático, hay un libro, Círculo Matemática, Sí, de pasta amarilla, yo tengo el sí, de pasta amarilla, de un autor ruso, creo que es, no me acuerdo. claro, o sea, en español. El que tú tienes En es español, el... sí, en Sí, español lo tengo, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, ellos comentan esas especies de batidas matemáticas, esos eventos que hacían, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, debería ser algo que se puede promover en aula, ¿no? Entonces, con Fidel Jiménez decíamos, bueno, yo le decía que habría que conversar con expertos en Olimpiadas porque creo que ese es un pendiente también acá en nuestro país, ¿no? O sea, hay muchos, como tú, por ejemplo, mucha gente de mucha experiencia en Olimpiadas de Matemática que tienen mucho que aportar, pues, ¿no? O sea, seguramente lo hacen desde su campo, ¿no? ujú. Pero tal vez en congresos más específicos de didáctica de la matemática, enseñanza de la matemática, se podría conversar, ¿no? Y promover esto en aula. Entonces, en Sí. esa página que te digo de Facebook, que estoy ahora un poco reviviendo, O sea, este... cómo lo buscarían? A ver, los que están viendo el video, ¿cómo buscan No, en o sea, Facebook? Edumate Perú, coloquen Edumate Perú y hay una página y le ponen like, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Entonces, sí, ahí subo algunas cosas, insisto, son cuestiones personales, reflexiones personales, ¿no? O sea, yo usualmente lo hacía en un blog, pero ahora lo hago ahí porque me parece que llega a más gente. Además, la persona ya está acostumbrada a las redes sociales, entonces, Sí, sí. por ese Sí, lado. Y también ahí vamos a publicar convocatorias a próximos cursos que vamos a dar. Ahora me parece que
En junio, primera semana de junio, vamos a sacar otra versión del curso taller. Habría que ver la temática. Estábamos pensando armar un poco de argumentación matemática. ¿no? Interesante. Y sí, cómo promover la argumentación matemática. Y a propósito, ese es del problemita que subí de ese país de Uruguay. Ujú, Ahí promueven justamente la argumentación, ¿no? Pero bueno, es otro tema, insisto. Hablar de argumentación matemática es otro mundo. Pero ujú. nada, los interesados que vayan a la página, que escriban y nos sigan, ¿no? Porque mientras mayor gente, digamos, se conecta a la página, vamos a tener mayor, digamos, llegada, ¿no? A otros espacios. Sí, Mm. sí, Y sí. algo, bueno, de hecho por ahí fue que retomé contacto contigo porque subiste un problema y bueno, Sí, hay un ya no problemita. alcanzó, no va a alcanzar el tiempo, pero es interesante analizar y creo que es algo que los profesores tienen que es una habilidad que los profesores tienen que desarrollar, que es redactar bien un problema. Eso Exacto. es o un conjunto de habilidades diferentes a los de, no sé, resolver Sí, problemas, por ejemplo. claro, justamente eso es parte de mi estudio, ¿no? Porque, grosso modo, lo que pasa es que los expertos llaman a eso competencia en creación de problemas. Ah, mira. O sea, yo puedo tener mi competencia para resolver problemas, ¿no? Ujú, Pero también está la competencia para formular, o plantear o crear problemas. Y cuando uno crea un problema, seguramente tú también pues, creas problemas, vives pensando en problemas, ¿no? sí. No, o sea, no es simple, pero es una práctica que se tiene que hacer. Y no toparse con enunciados, digamos, incompletos o poco entendibles, que yo he visto, inclusive en textos, ¿no? De matemática, O serios. que, Entonces, o que fuerzan lo que quieres evaluar, ¿no? O sea, otro que que sí. fuerzas, no quieres evaluar algo, ¿no? Y fuerzas el problema al punto que el que recibe el problema no ve a qué quieres llegar, ¿no? Claro, y sobre todo también a que hace muy artificial las situaciones. Por ejemplo, yo Ajá. siempre me quedo con un mensaje que un alumno, uno de mis alumnos en una escuela X, me dijo hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo que, claro, yo le di una situación que era un campo de fútbol y le decía, pues, bueno, está en el libro de matemáticas, yo sé de paso, ¿no? El ancho es de un campo rectangular. El ancho mide X más Y metros. Mm, ujú. El largo mide X menos Y metros. Expresa el área en términos de X y Y. Y yo, el chico muy hábil me dijo, profesor, eso no tiene sentido, me dice. ¿Por qué? Le digo, no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Quién mide X más Y? Yo uso números para medir, no uso letras. Claro, la pregunta o la reflexión puede ser un poco curiosa, ¿no? Pero refleja el sentido que le da el estudiante a una situación. O sea, yo sé que, bueno, puedes multiplicar el ancho por el largo, si quieres el área, ¿no? Pero si te pides, si quieres que el estudiante practique un poco su multiplicación o la multiplicación de fracciones algebraicas, no le des contextos forzados, ¿no? O Sí. sea, Justo ya. hablando de eso, o Sí. sea, de esa situación, para antes que se me vaya la idea, Ujú, hace poco creo que lo vi en un problema de un concurso, una ujú, olimpiada, no recuerdo, que era algo así, que te mencionaba las reglas que establece el fútbol para las canchas de fútbol, ¿no? O sea, ya. porque son reglas que están, ¿no? Ujú, O sea, por ejemplo, tú no puedes hacer o sea, la cancha tiene que ser rectangular, por ejemplo, ¿no? ya. Pero te dice, ¿no? El largo tiene que estar entre tanto y tanto, el ancho entre tanto y tanto, ¿no? Algo Ya. así. Y vi Ajá, un ajá, problema que me pareció interesante, ¿no? Es como que, dadas las reglas que te da el fútbol y ya sabes que el ancho vale tanto, ¿entre qué valores ajá. esté largo? ¿No? O algo así. O como Ajá. máximo, ¿qué tan largo puede ser? O sea, me Exacto. pareció interesante, no lo había visto, pero eh, es como que usar datos reales, ¿no? De la información del fútbol y Claro, preguntar cosas que te podrían suceder, ¿no? O sea, digamos que ya tienes, no te puedes pasar de 80 metros, no sé, claro, entonces claro. tienes que ver entre qué puedes construir en la otra Ujú. dimensión para respetar las reglas, ¿no? Claro. Ya, ese ejemplo que estás dando es un ejemplo, por tomar un caso de una situación que PISA valora mucho, por ejemplo, en sus preguntas de matemática, ¿no? O sea, Ujú, son situaciones que tienen significado en la realidad, ¿no? ujú, Y que o sea, es funcional el uso de la noción matemática, o sea, no está inventada, tirada de los cabellos, ¿no es cierto? Y que, claro, pero para llegar a ese tipo de situaciones o para plantear ese tipo de situaciones, hay que darle vueltas al asunto. ujú, Entonces, ahora, el profesor debería tener esa competencia, sí, sí lo debería tener. Y otra vez, voy a sonar un poco pesado, pero lo tengo que decir.
eso tiene que formarse desde abajo, desde la educación, digamos, universitaria. Ujú. Ahí se tiene que atacar. Yo, por ejemplo, a los profesores del pedagógico, bueno, ahora se llama Escuela Superior Pedagógica Monterrico, ¿no? Yo cuando di un taller hace, bueno, hace algunos años, yo le decía, pues justo están armando la malla curricular de matemática, yo le decía, pues hagan, propongan un taller o electivo, un curso electivo de formulación de problemas. Claro, Porque el profesor de matemática, ahorita, no sé si tú seguramente no lo has visto, lo que hacen es repetir fichas de distintas editoriales. Yo he visto en provincia que usan libros de academias, sí, y le en la cambian el título escuela. nada más. Se consiguen el Sí, archivo en Word y le cambian el en dos título. regiones distintas, el mismo libro con los mismos errores. O sea, Claro, digo, o sea, ¿y dónde está el profesor que tiene que identificar los errores justamente que están ahí? Ahí viene, pues, esta competencia de creación de problemas, ¿no? O sea, darse sí, cuenta de que un problema, y eso lo digo siempre, un problema tiene que ser un problema para el estudiante, no tienes un problema para el profesor, propiamente. O sea, por ejemplo, para ti un problema puede ser, pues, un problema muy complejo, ¿no? Pero ese problema complejo, si tú lo llevas al aula, tal vez no sea un problema para el estudiante, o sea, porque un problema se convierte en problema para el estudiante cuando él sienta que es un problema para él, digamos, ¿no? Por ejemplo, llegar a Marte no es un problema para mí, no es un problema para un alumno, eso no es un problema, claro. pero algo más contextualizado, situado, lo llaman los expertos, tiene más sentido. Entonces, justamente a eso se quiere llegar. En el ejemplo que tú me has dado, a mí me llama la atención que justamente se está acercando esa utilidad de la información real para plantear, digamos, propuestas de matemática. Eso está muy bien, ¿no? Y eso lo Ujú. tienen que hacer los profesores, insisto, es una labor que ellos tienen que hacer. Sí. Y Ujú. por cierto, en el canguro hay muchos problemas de ese tipo, o sea, que son Eso, contextos que no claro, son forzados. exacto. Yo como No, y tomar como trabajo, ejemplo, pero sí, perdóname, solo para completar la idea, o sea, claro, alguien dirá, bueno, la literatura también lo dice, ah, ojo, ah, o sea, crear un problema a partir de cero es más desafiante. O sea, ujú, ¿no? Créame un problema, ves un televisor ya, crea un problema, digamos, en base a, o que movilice la noción de polígono, o propiedad del polígono, un televisor, ah, ya hay que darle vueltas, ¿no? Ya, etcétera. Claro, pero también se crean problemas variando un problema dado. Entonces, yo puedo claro, tomar un ejemplo, problemitas, al menos yo lo he hecho en mi práctica docente, ¿eh? Problemas de canguro, de la fase uno del OMNEM, por ejemplo, ¿no? Cositas interesantes. Ya pues cojo el problema, y ya mi propuesta es, por ejemplo, voy a trabajar proporcionalidad directa. A ver, este problema se adecua muy bien, ¿qué le hago? Le hago cambios y puedo sacar una especie de distintos problemas en base a uno. Entonces, eso, por ejemplo, es una práctica que se tiene que hacer. Al menos, ojo, no es que todos los días los profesores van a hacer eso, sino por ejemplo, para iniciar una sesión de aprendizaje, una clase que proponga una situación bien pensada. Muy bien, ahí viene la competencia. Y luego pueden utilizar el texto en matemática, podemos hacer así, pues, ¿no? Pero como base para iniciar una sesión o abordar una noción matemática, se tiene que dar una situación pensada y justamente que cumpla con algunos criterios de problemas que sean didácticamente buenos, como lo llama el profesor Malaspina. Así es. claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya para terminar, Ujú. bueno, eh, tengo una idea, como sabes que paro pensando en libros y en qué cosas que publicar. Ajá. Una de las ideas que tengo es hacer una publicación quizás por grados, que sea algo así como problemas del canguro matemático en el aula, algo así. O sea, Ajá. seleccionar algunos problemas y trabajarlos, o sea, no solamente presentar la solución, sino trabajarlos como para que el profesor lo pueda usar en el aula, ¿no? Y como que, Claro. estos problemas los puedo usar con mis alumnos de quinto de primaria, esto los puedo con sexto de primaria, y que estén como que desmenuzados como para que Ajá. lo use, no sé, con problemas parecidos, con una situación previa de repente, pero por Ajá. grados. No sé si dará para un libro por cada grado, no sé, pero al Ajá. menos tener esa. ¿Qué te parece esa idea? O por cada ciclo. No, fantástica. Es una idea muy, muy interesante, en verdad. A mí me alegraría mucho que saques esa publicación y que, mira, sobre todo que se divulgue, porque em, justo el año pasado fue, creo que tuvimos, o en mi trabajo tuvimos un meet, un Zoom con un experto de Polonia a propósito de la prueba PISA, ¿no? Es un tema y fue uno de los expertos que elaboró el marco de PISA de matemáticas.
Ujú. Bueno, yo me enteré luego que era un matemático famoso. Dicho sea Ah, de ya. paso. Bueno, él nos comentó algo asociado a lo que tú comentas. O sea, una pregunta que yo le hice a él fue, ¿cómo podemos motivar a los profesores de matemática a que cambien esas prácticas digamos, de proponer tareas interesantes en el aula? ¿No? Me dijo, mira, una forma es que desde el ministerio o desde las escuelas se saque libros, que se Ujú, propongan situaciones. O sea, cuando el profesor va a tiene situaciones modelo, entre comillas, va a tener, digamos, ya insumos de cómo, ya, va por este lado, ya, si me están diciendo que por ahí va, ya, pues entonces yo puedo tomar problemas de otro concurso o de otra situación, entonces lo puedo adecuar. Y lo que me comentas del canguro, a mí me parece fantástico. A mí yo, si me permites, puede ser ya una sugerencia. Tal vez no por grado, lo puedes hacer ujú. por ciclo, digamos, en la escolaridad, ¿no? Por Ciclos son ejemplo, de dos en dos, ¿no? sí, el primer y segundo, el primer, segundo, tercer primaria, luego viene cuarto y quinto y sexto, no, ciclo seis, sí, bueno, el final del ciclo siete, el ciclo seis, cinco, cuatro, o sea, hay grupitos, sí, Ajá. son grupos. Sí, de hecho Entonces se puede hacer. coincidiría más o menos con el canguro, porque el canguro hay algunos grados que lo tomamos de dos en dos, de hecho. Ajá, ajá, sí, se puede sacar. Y más bien, como sugerencia, y bueno, tú lo puedes ver si lo tomas, es presentas una situación del canguro, un problema, y puedes hacer, pues, digamos, esa adecuación para ciertos grados donde especifiques el conocimiento o contenido matemático que está enfatizado. Ujú, No, por ejemplo, yo me imagino una tarea muy elemental de patrones. Uy, esa tarea de patrones para un corte primario puede ser, pues, haya el término siguiente, por ejemplo, ¿no? O identifica ujú, la regla del patrón. Muy bien. Pero esa misma situación, si tú lo llevas a primero y secundaria, ya le puedes pedir otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Se expresa de manera algebraica la regla de formación. ujú, O otra tarea puede ser inventa una sucesión o inventa no sé, una secuencia numérica, vale decir, que involucre un patrón similar a este, ¿no? O ujú, inclusive en secundaria ya más llegado a tercero, secundario, cuarto, llegar ya a hablar de función. Entonces, eso, por ejemplo, en mí, no he visto, ojo, no he visto materiales así, me parece eso muy importante y que ayudaría mucho a que los profesores en aula sepan más o menos cómo sacarle el jugo a ese tipo de situaciones, específicamente en este caso el canguro, ¿no? Que se puede llevar ujú, también a otro tipo digamos, de pruebas. ujú, Sí, interesante. sí. Hay Bueno, harta chamba hay ahí. sí, sí, esto es interesante. Sí, lo que estaba pensando que este año ir Mm. pensándolo, ir Ujú. conversando también con varias personas, a ver qué se Ujú. puede hacer Sí, y empezar, ¿no? Eso, exacto. sí. No, no, para adelante. No, no, y lo que te puedo apoyar, tú me conoces, me dices igual, siempre hay que ayudar a este tipo de proyectos, no te preocupes. Ujú. Bueno, ha sido un gusto, Carlos, la verdad. Ojalá que haya oportunidad de conversar nuevamente. Como te Sí. mencioné, este video lo voy a subir a mi canal de YouTube, así que Ujú. también lo compartes con tus contactos, con los profesores que has Sí, 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 trabajado, ¿no? claro. Sería interesante. Me Bueno, pasa bien el enlace cuando lo subas, yo lo comparto. sí, ya. Bueno, Así que muchas gracias, nada, Carlos. Un gusto. sí, Hasta una estamos siguiente hablando. oportunidad. Hasta luego. Cuídate. Hasta Cuídate. luego. Chao, Chao. chao.